hacerles una consulta. ¿Ya tienen fecha de examen? ¿El segundo parcial? ¿Alguien sabe? Hola, ¿me Creo que están todavía no, oyendo? doctor. No hay fechas todavía porque en realidad ya estamos terminando la parte de especial. Si no me equivoco, creo la próxima semana sería el último capítulo y empezaríamos ya con la parte de virología. Entonces sería bueno que se fije pues la fecha ya terminando esta parte de bacteriología especial. No sé si habrá algún representante del curso para que considere esta, esta sugerencia, ¿no? Bueno, voy a pasar a hablarles un poquito y rápidamente de lo que son las bacterias anaeróbicas, pero vamos a ver principalmente aquel grupo de bacterias anaeróbicas no esporulares, porque ya hemos visto una parte de este gran grupo de bacterias anaeróbicas cuando hemos hablado de Clostridium, tetani, Botulinum, perfringens, que son también bacterias anaeróbicas, bacilos gram positivos, pero son esporulados. Y hoy día nos vamos a dedicar principalmente a las bacterias, anaeróbicas no esporulares. Estas, al igual que las otras bacterias que hemos visto cuando hemos hablado de Clostridium, son pues bacterias que se llaman anaeróbicas porque el oxígeno les es tóxico. Ellos generalmente no pueden soportar grandes concentraciones de oxígeno. Hay algunas que sí pueden vivir en condiciones ínfimas de oxígeno, 0,1%, 1%, 2% de oxígeno, pero generalmente más allá ya son tóxicos para ellos el oxígeno y algunos radicales que se forman como consecuencia del metabolismo del oxígeno, o sea, se forman el famoso oxígeno singlete, el radical superóxido, ¿no? Que van a terminar formando el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, radicales oxidrilos, que lógicamente hemos visto que estos radicales son pues nocivos para las bacterias. Y las bacterias aeróbicas, ellas se defienden de estos radicales a través de dos enzimas que no poseen las bacterias anaeróbicas. ¿Cuáles son esas enzimas? Las enzimas son la superóxido dismutasa, que tiene la particularidad de convertir esos radicales del oxígeno singlete, el radical superóxido en presencia de hidrógeno, van a dar lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno, gracias a la presencia de otra enzima, que es la catalasa, se va a desdoblar en agua y oxígeno. Y esos dos componentes no son pues nada tóxicos para las bacterias aeróbicas. En cambio, las anaeróbicas, primero que ni pueden formar eso porque no disponen o disponen en muy poca cantidad de estas dos enzimas, de tal manera que esos radicales superóxidos que se forman las van a inactivar, se van a fijar a los sitios activos de muchas enzimas que ellos tienen para su replicación, principalmente a sitios activos donde tenemos uniones sulfidriles. Entonces ahí va y se fija el oxígeno y lógicamente ese sitio activo de esa enzima va a perder su función. Y al perder su función como enzima, pues no va a cumplir el rol en la síntesis de sus estructuras, de proteínas, de macromoléculas, etcétera, que estas bacterias requieren. Por eso decimos que para ellos el oxígeno es muy tóxico, no lo saben metabolizar, no lo saben eliminar. Por otro lado, podemos decir que estas bacterias, al igual que los Clostridium, son bacterias que producen enfermedad cuando se les da las condiciones, por eso decimos son patógenos oportunistas. Ellos pueden estar en el ambiente, no nos producen nada si se colocan sobre nuestra piel, pero si abrimos la piel, las esporas de los Clostridium sí van a ingresar y van a transformarse en su forma vegetativa, van a producir las toxinas, todo lo que hemos visto con Clostridium.
Lo mismo ocurre con este grupo de bacterias anaeróbicas no esporuladas. Ellas también van a aprovechar algunas condiciones que se pueden dar en el organismo, a través de los cuales ellas van a ingresar y van a empezar a replicarse y producir un proceso inflamatorio que lógicamente se va a traducir por una enfermedad. Las bacterias anaeróbicas no esporuladas generalmente son de tipo endógeno, es decir, ellas forman parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. Bueno, no creo que puedan leer esta diapositiva, pero aquí se expresan todas las bacterias que están relacionadas con grupos tanto aeróbicos como anaeróbicos, lógicamente por regiones, ¿no? Y tal vez el sitio donde mayor cantidad de bacterias tenemos es en la boca y es en el intestino delgado y sobre todo en el intestino grueso. Pero la piel no se libra de tener una microbiota normal, eso ya hemos hablado bastante cuando hablábamos de microbiota normal del cuerpo humano. Las bacterias anaeróbicas sí están presentes también formando parte de esa microbiota. Eh, y la concentración de ellas variará, pues dependiendo del sitio donde se puedan ubicar. Es así, se ha visto que, por ejemplo, en la microbiota de la piel, sí vamos a encontrar bacterias anaeróbicas, pero muy poquitas. Vamos a tener una relación de bacterias aeróbicas por anaeróbicas, 1000 bacterias aeróbicas por una anaeróbica, o sea, tenemos mucho más bacterias aeróbicas. Pero si nos vamos un poquito a la cavidad oral, por ejemplo, la relación de bacterias anaeróbicas frente a las anaeróbicas, ahora tenemos más predominio de bacterias anaeróbicas. 100 bacterias anaeróbicas por una aeróbica que tenemos en la boca, o sea, nuestra boca está más colonizada por bacterias anaeróbicas. Pero si nos vamos más abajo, nos vamos al intestino, al colon sobre todo, ahí la relación es mucho más importante. Tenemos 1000 bacterias anaeróbicas por una bacteria aeróbica, ¿no? O sea, y tenemos una gran variedad de estas bacterias de diferente tipo, bacilos, cocos, que ahorita los vamos a ir nombrando, y explicando las más importantes porque no me da tiempo para hacer toda una clase, ¿ya? Entonces, estas bacterias anaeróbicas no esporuladas forman parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. Por eso decimos que las infecciones son de tipo endógeno, es de allí de donde estas bacterias, si las condiciones se dan por alguna herida, alguna infección, una apendicitis, etcétera, estas bacterias van a empezar a colonizar, porque además, nunca están solas, siempre dan infecciones asociadas con bacterias aeróbicas o las facultativas, que en realidad son las que les ayudan en el consumo del oxígeno, dando lugar a esos ambientes anaeróbicos para que ellas fácilmente puedan replicarse. Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente cuáles son estas bacterias. Está pasando la diapo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, aquí hay un cuadrito que les he hecho para que nos ayude como mnemotecnia. Las bacterias anaeróbicas las hemos clasificado en esporuladas y no esporuladas, es decir, con esporas y sin esporas. Las con esporas ya las hemos visto y están todo el grupo de los Clostridium, Tetani, Botulinum, Difficile, este incluso el Difficile forma parte de la microbiota normal del intestino, pero también cuando hay una disbiosis, una alteración de la microbiota, puede producir como es la colitis pseudomembranosa, o sea, lesiones a nivel de colon.
Los Clostridium histotóxicos los he puesto para no estar nombrando a tantos que existen: Clostridium perfringens, Clostridium novis, Tolyticum. Hay muchos tipos de Clostridium que producen exotoxinas capaces de lisar a las células y lógicamente producir necrosis, ¿no? Bueno, esas son las que hemos estudiado ya cuando estábamos hablando de bacilos gram positivos. Y las no esporuladas también las vamos a clasificar en esos dos grupos. Vamos a clasificarlos en cocos y en bacilos. Dentro de los cocos vamos a clasificarlos en gram positivos y gram negativos. Dentro de los gram positivos tenemos a los peptococos, que en realidad se los ha dividido en dos subgrupos: los peptococos y los peptoestreptococos, de acuerdo a su morfología por la tinción de Gram. Ya pueden ustedes asociar que el peptococo se parece a un estafilococo, pero es un anaeróbico. Y el peptoestreptococo se parece a los estreptococos, pero son anaeróbicos. Sin embargo, este grupo de los peptoestreptococos hoy en día ya no tiene un solo nombre, sino se ha visto que existen varias especies y se les ha ido dando nombres diferentes a esas especies. O sea, dentro de este grupo de los peptoestreptococos existen muchísimas especies, y aquí he puesto algunos, los más comunes, principalmente el anaerococo, ¿no? Dentro de los cocos gram negativos tenemos a la bellonela, que también hay varias especies, pero la párvula es la más frecuentemente aislada, que también coloniza principalmente la vagina, también el aparato digestivo. Bien, dentro de los bacilos, entre los bacilos también vamos a hablar de tres tipos de bacilos en realidad: los bacilos gram positivos, los bacilos gram variables y los bacilos gram negativos. O sea, si ustedes quieren, vamos a hablar primero de positivos y luego de negativos, y entre los medio de los dos vamos a hablar de unos que son gram positivos, pero con la tinción de gram se ven como negativos. Por eso se dice gram variables. A veces se los ve como gram positivos y a veces se los ve como gram negativos. Dentro de los gram positivos tenemos a Lactobacillus, Actinomyces, los Cutibacterium, Bifidobacterium, Eubacterium. Estos los he puesto juntos porque si bien los anteriores, excepto Lactobacillus, o sea, Actinomyces y Cutibacterium, son los más patógenos, los que están más relacionados con enfermedades, estos otros, más bien Lactobacillus, Bifidobacterium y Eubacterium, son bacterias que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Lactobacillus, por ejemplo, juega un rol muy importante en la microbiota de la vagina, puesto que producen ácido láctico, y este ácido láctico mantiene un pH ácido de la vagina que no permite la instalación, por ejemplo, de bacterias que normalmente se encuentran en esa zona, como ser, por ejemplo, las enterobacterias, los enterococos, los estafilococos que colonizan la piel, y que eso sí podrían producir infecciones porque están muy cerca de un sitio que es muy lábil, como es el cuello uterino, ¿no? Pero el pH ácido no les permite ingresar, y entonces el lactobacilo sería como una bacteria protectora de la mucosa vaginal. Rara vez se ha visto algunos abscesos producidos por lactobacillus, pero generalmente no se los ha visto. En cambio, Actinomyces sí y Cutibacterium sí, eso vamos a hablar un poquito en un ratito. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos a bacteroides, que es el más importante. Esta familia, voy a decir, de bacteroides tiene muchas especies. El más importante es Bacteroides fragilis, por ejemplo. Hay otros bacteroides que habitan el aparato respiratorio superior, como el Bacteroides melaninogenicus. Y bueno, tenemos muchas especies dentro del grupo bacteroides, pero el más importante es el fragilis, y tal vez a ese lo vamos a describir con un poquito más de detalle. Igual, las porfiromonas, las prebotelas y los fusobacterium son bacilos gram negativos, anaeróbicos, que colonizan frecuentemente la boca y están relacionados con esos procesos
relacionados con la periodontitis, con las caries, etcétera, etcétera, todo relacionado con alteraciones de la mucosa bucal. Y les decía que en medio de los gram positivos y de los gram negativos existen dos especies que se llaman Mobiluncus y Gardnerelas. Estas dos especies son simbióticas, es decir, generalmente coexisten las dos. Y cuando coexisten las dos producen una alteración en la microbiota de la vagina, dando lugar a una vaginosis, que también les voy a explicar en un ratito rápidamente. Estamos aquí, ya. Bueno, ¿cuál es la patogenia? Pues eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Dependiendo de la especie tienen un origen exógeno o un origen endógeno. Cuando hablamos de exógeno hablamos de Clostridium y cuando hablamos de endógeno hablamos de todas estas bacterias que les he ido citando como cocos y bacilos gram positivos y gram negativos. Todas son oportunistas, eso dije en la primera definición. Ellos van a producir patología cuando haya una lesión o una alteración de las barreras normalmente de defensa que tenemos, piel y mucosas. Asociado siempre a la presencia de otras bacterias que son las que les van a ayudar a disminuir este potencial de óxido de reducción, que es el ambiente ideal para el desarrollo de este tipo de bacterias. Las de origen exógeno generalmente están relacionadas con la producción de toxinas y enzimas. Hemos visto la toxina tetánica, la toxina botulínica, la lecitinasa, la toxina A, de perfringes, etcétera, y varias enzimas, hialuronidasas, fosfolipasas, etcétera, que son las que van a producir un daño tisular. En cambio, las endógenas, que al instalarse van a dar lugar también a una respuesta inflamatoria, y ellas también producen una gran variedad de enzimas que de igual manera van a dar lugar a una lesión tisular, es decir, descamación de las células, muerte de las células, produciendo entonces infecciones locales que finalmente, si no se atienden en su momento, pueden dar una diseminación. Vuelvo a recalcar que es importante hacer notar que ellas solitas no actúan. Necesariamente tienen que estar acompañadas de bacterias aeróbicas porque ellas son las que les dan las condiciones necesarias, o sea, ellas son las que consumen el oxígeno finalmente para que estas otras bacterias encuentren su hábitat normal. ¿Cuáles son los factores de virulencia de estas bacterias? Pues principalmente ellas tienen o son capaces de producir toda una variedad de enzimas, ¿no? Que van a desdoblar sustancias o compuestos que se encuentran en los espacios intercelulares, como ser, por ejemplo, el ácido hialurónico, el colágeno, la elastina, heparina, y bueno, todas esas son desdobladas y al desdoblarse, pues permiten que ellas accedan o se diseminen por continuidad, produciendo generalmente colecciones de bacterias anaeróbicas, es decir, un medio, un acceso cerrado, un sitio cerrado donde no llega irrigación sanguínea y lógicamente hay condiciones de óxido-reducción bajísimos y las bacterias pues se multiplican porque tienen todos los nutrientes necesarios para poder replicarse. Hemos visto que hay bacterias gram negativas. Esas bacterias gram negativas sí tienen lipopolisacáridos, igual que las bacterias gram negativas aerobias o las facultativas, pero los lipopolisacáridos generalmente de este tipo de bacterias son muy poco, o ese es lípido A que tienen, es muy poco tóxico, pero produce nomás pues una respuesta inflamatoria finalmente. Sobre todo bacteroides frágiles tienen una cápsula, y gracias a la cápsula es que se da su acción patógena de esta bacteria, porque además de inhibir la fagocitosis, pues produce una serie de alteraciones cuando se instala fuera de su sitio habitual. Y en el caso de las bacterias de los Clostridium, pues hemos visto que ellas generalmente poseen plásmidos que codifican toxinas, pero esas exotoxinas que son las que producen
las alteraciones o las enfermedades características. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas de las especies, las más frecuentemente y las más agresivas. Vamos a ver a los actinomyces. Estos actinomyces se reconocen varias especies. Actinomyces israeli es el más frecuentemente aislado. Son bacilos gram positivos que tienen la característica de presentarse en forma de ramas, sí, son ramificados, ¿no? No es un bacilo continuo, sino presentan ramitas o excrescencias, no son un solo bacilo. Se parecen mucho a las nocardias. Digamos que los actinomyces son nocardias anaerobias, pero bueno, llevan el nombre de actinomyces. ¿Qué producen los actinomyces? Las famosas actinomicosis. ¿Qué son las actinomicosis? La actinomicosis, como estamos viendo en la imagen, es una enfermedad que se caracteriza por la formación de un absceso. Es una enfermedad de tipo crónico, granulomatoso, que tiene la particularidad de formar ese absceso que va invadiendo los tejidos a través de unos canales que se conocen con el nombre de fístulas. Y esas fístulas se van abriendo o se van comunicando entre ellas y en algunas circunstancias se pueden abrir a la superficie de la piel. Y entonces van a drenar esa característica de estas bacterias que tienen la particularidad de aglutinarse y formar lo que se conoce con el nombre de granos de azufre, que se ven así, ¿no? Si ponemos esos grumos que salen de estos abscesos entre corte y cubre, vamos a ver aplastando que se ven varias ramificaciones de los bacilos, ¿no? Y material purulento necrótico dentro, que es como consecuencia del metabolismo de estas bacterias, ¿no? Estas generalmente pueden ubicarse a nivel cervicofacial, que son las imágenes más frecuentemente observadas. Sin embargo, hay formas que se ubican a nivel del tórax o formas abdominales, formas pélvicas, que son mucho más raras, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de estas? También, como son bacilos gram positivos, lógicamente lo primero que hay que hacer es debridar, limpiar todos estos abscesos, hay que abrir y administrar conjuntamente, generalmente penicilina o clindamicina o eritromicina si los pacientes son alérgicos a la penicilina. Pero el tratamiento tiene que ser largo y prolongado, porque estas bacterias, igual que las nocardias, tienen también ácidos glicólicos, o sea, pertenecen a ese grupo de las micobacteriáceas, están dentro de ese grupo. Lógicamente que estas sí no se tienen con Nielsen, pero sí se ha podido ver que tienen también ácidos glicólicos, pero de cadena corta, por eso no son ácidos resistentes y se pueden colorear con la tinción de Gram. Bien, otra bacteria que frecuentemente la vemos es Cutibacterium acnes. Se conocía antes como Corynebacterium acnes, después se le dio el nombre de Propionibacterium acnes y ahora se conoce con el nombre de Cutibacterium acnes. Esta bacteria tiene la característica de parecerse muchísimo en su estructura cuando tenemos con Gram, se parece muchísimo a las bacterias, a las corinebacterias, es decir, así son pleomórficas. Vamos a ver formas largas, formas cortas, poco bacilares. Vean ustedes en esta imagen que han querido representar en esta foto tomada de microscopio. Es responsable de una patología que es el acné juvenil. ¿Qué es lo que pasa con esta bacteria? Forma parte de la microbiota normal de la piel, pero lo que ocurre es que cuando llegamos a la pubertad hay un aumento de las hormonas androgénicas y estas hormonas van a potenciar la proliferación
de glándulas sebáceas, y estas glándulas sebáceas van a aumentar la producción de sebo. Generalmente las bacterias van a estar ubicadas, o estas lesiones van a estar ubicadas a nivel de la cara, a nivel del cuello y en la parte superior de la espalda, que son los sitios de preferencia, ¿no? En la frente, en la cara. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al acumularse el sebo? Lógicamente va a haber un cambio en la microbiota cutánea, van a desaparecer las bacterias normalmente instaladas allí, los estafilococos, etcétera, y va a haber mayor cantidad de estas bacterias conocidas como lipofílicas, porque les gusta la cera, ¿no? Y ahí está, dentro de estas está el Cutibacterium acnes, y hay otros corinebacterias también relacionadas con este proceso. La instalación de estas nuevas bacterias en gran cantidad, que es lo que va a dar lugar a un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a obstruir las glándulas sebáceas, dando en primera instancia los famosos comedones o los puntos negros. Pero posteriormente esto se puede inflamar, puede aumentar de tamaño y vamos a tener las lesiones típicas del acné, con la formación de unas vesículas y de unas de pus, ¿no? Porque finalmente, como hay un proceso inflamatorio, migración de polimorfonucleares, de macrófagos, etcétera, los linfocitos T, TH17, expuestas TH17, TH1, son las que predominan este tipo de lesiones y van a ir diseminándose por toda la piel de la cara y, como les dije, del cuello y de la parte superior del tórax. Bueno, pasada la pubertad, a veces esto se cura espontáneamente, ya con algunos cambios hormonales, desaparecen estas lesiones, pero en algunos casos se puede hacer la patología de forma crónica, y entonces hay que recurrir a tratamiento. El tratamiento generalmente es utilizando lociones tópicas de peróxido de benzoilo, y se les administra paralelamente antibióticos, como ser, por ejemplo, la tetraciclina, principalmente la clindamicina o la eritromicina, ¿no? Bueno, hay otros tratamientos como el uso de la isotretinoína, que tiene una función más bien de regular estos mecanismos o estos receptores androgénicos, que en cierta forma ayuda bastante en la resolución del acné vulgar. Bueno, vamos a pasar a este otro grupo de los mobiluncos y las garnerelas. Los mobiluncos, como ustedes están viendo aquí, se ven como bacterias gram negativas, si vemos en el fondo se ven como bacterias gram negativas, pero haciendo una toma más específica, son bacterias que tienen la forma de una coma o de un vibrio, provistas de un flagelo, son muy móviles, provistas de un flagelo polar, y tienen la característica de que, si bien se las ve como gram negativas, ellas no tienen membrana externa y no tienen como las bacterias gram negativas, y más bien sí tienen su peptidoglicano grueso, pero no captan muy bien la admisión de gram, y por eso se las ve frecuentemente como gram negativas. Sin embargo, en algunas preparaciones se las puede ver como gram positivas, por eso se las llama gram variables, ¿no? Ese es el mobilungo. Lo mismo ocurre con las garnerelas. Las garnerelas que están a su lado, estas que están acá, son bacterias que son pleomórficas también, igualito que las corinebacterias, un poquito más cortas, que también tienen la característica de ser bacterias gram positivas, pero a veces se las puede ver también como gram negativas, y entonces las hemos clasificado dentro del grupo de las gram variables. La simbiosis de estas dos bacterias, ¿qué es lo que va a dar lugar? Va a dar lugar a que el mobilungus principalmente va a ser responsable de la producción de ácidos grasos de cadena corta,
Y estos ácidos grasos de cadena corta van a ser citotóxicos, es decir, sobre el epitelio vaginal. ¿Y qué es lo que van a hacer a nivel del epitelio vaginal? Van a producir la descamación. Por eso vemos aquí células epiteliales abundantes descamadas. Por otro lado, van a producir ácido málico, que es un ácido que tiene la particularidad de irritar también a la mucosa vaginal. Y va a estimular a la Gardnerella, que van a producir una gran cantidad de ácidos. Y Gardnerella va a producir una gran cantidad de ácidos necesarios para su sobrevivencia, como es el ácido propiónico, ácido isobutírico, ácido valérico, y que tienen la particularidad de estos ácidos de inhibir la quimiotaxis, es decir, si bien están ahí las bacterias, no vamos a ver polimorfonucleares por acción de la Gardnerella, que digamos le ayuda para que Mobilungus pueda sobrevivir. Entre ellas se colaboran. ¿Y qué es lo que van a hacer entre ellas? Van a eliminar a la microbiota normal de la vagina, que está constituida por lactobacilos. Hemos visto que los lactobacilos son los que van a dar ácido láctico, y el ácido láctico va a dar un pH de 4, 4, 5, que es el ideal para que no se instalen otras bacterias. Pero al cambiar, al destruir a los lactobacilos, no ha de haber ácido láctico, no ha de haber esa baja de pH, y entonces el pH se hace un poco más alcalino, 5,6, ¿y qué es lo que pasa? Pues empiezan a colonizar en este ambiente de bacterias, otro tipo de bacterias anaeróbicas, generalmente cocos anaeróbicos, estos peptococos, peptoestreptococos, esos van a colonizar, van a aumentarse, si ustedes quieren, a las Gardnerellas y a los Mobilungus, produciendo unas enzimas que van a desdoblar a las proteínas, a los aminoácidos, dando lugar a la formación de unas aminas que son las responsables del mal olor de las secreciones de las personas que portan estos tres tipos de bacterias en realidad, ¿no? Gardnerella, Mobilungus y los cocos anaeróbicos, que se conocen con el nombre de las pipresinas, las cadaverinas, son aminas que se las puede detectar con un test de aminas que se realiza en el laboratorio para hacer el diagnóstico, colocando la secreción vaginal en un portaobjetos y una gotita de hidróxido de potasio. Cuando se coloca el hidróxido de potasio, rápidamente se siente ese olor a pescado, ese típico olor a pescado. Entonces, son pruebas que se utilizan para el diagnóstico de vaginosis. En realidad no es una vaginitis, es una vaginosis. Las vaginitis están producidas principalmente por las levaduras, las cándidas y la tricomona vaginal. En cambio aquí no hay polimorfonucleares, justamente por esos mecanismos de inhibición de la quimiotaxis, ¿no? Pero sí hay bastante secreción porque ellas producen pues descamación abundante del epitelio vaginal. Bueno, esta patología no vamos a decir que es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente se presenta sobre todo en aquellas mujeres que usan tampones en sus periodos menstruales que hacen que se cambie esta microbiota vaginal, ¿no? Hay tratamiento para esto, sí, se puede utilizar metronidazol como las bacterias anaeróbicas y hay otros antibióticos que también se utilizan. Bien. Dentro de los bacilos gram negativos, les decía que el más importante es Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis, hay varios bacteroides, ¿no? Pero el más importante es fragilis porque es el que coloniza el intestino principalmente. ¿Y cuál es su característica? Esta es la bacteria que tiene la cápsula, que es la responsable de la evasión de la fagocitosis y también la responsable de la formación de abscesos
principalmente intraabdominales, ¿no? Cuando tenemos una peritonitis, por ejemplo, esta va a ser la responsable de la formación del absceso, lógicamente colaborada por las otras bacterias facultativas que también colonizan el intestino. Igual que las otras bacterias anaeróbicas, producen una gran cantidad de enzimas que son las que le ayudan lógicamente a obtener sus nutrientes para su replicación. Algunas cepas de Bacteroides fragilis son capaces de secretar una enterotoxina. Esta enterotoxina tiene la particularidad de desestructurar el esqueleto de los enterocitos, igual que lo hace la toxina de la Escherichia coli enteropatógena, y al desestructurar el enterocito, ¿qué es lo que pasa? Va a perder su capacidad de absorción, y entonces si no se absorben los líquidos y los nutrientes, se produce un proceso diarreico, ¿no? Es el mecanismo de acción de la Escherichia coli enteropatógena. De la misma forma, la enterotoxina producida por Bacteroides fragilis, sobre todo en niños, puede dar lugar a procesos diarreicos. Las otras bacterias anaeróbicas, llámense lactobacillus, bifidobacterium, neobacterium, los hemos visto que son más bien benéficos. Necesitamos hablar un poquito del lactobacilo como microbiota normal de la vagina, pero también se los utiliza para producir algunos llamados probióticos, o sea, alimentos que favorecen pues la instalación de microbios beneficiosos para nosotros. Bifidobacterium, neobacterium, si bien están dentro de la microbiota normal, son las que ayudan a mantener ese equilibrio de bacterias buenas frente a bacterias malas, ¿no? Por eso se les llama probióticos. En cambio, dentro de los bacilos gram-negativos tenemos a la Prevotella, a las Porfiromonas, al Fusobacterium, que sí, ellas tienen también factores, como son bacterias gram-negativas, tienen su lípido A, producen también algunas enzimas, algunas toxinas, forman parte de la microbiota normal de la boca, y cuando hay lesión, pues ellas también se instalan y son capaces de producir las estomatitis o gingivitis, las enfermedades periodontales, y sobre todo cuando hablábamos de Borrelia, habíamos hablado Borrelia Borrelia de Vincent, que cuando se asocia con el Fusobacterium, produce una enfermedad que se llama la angina de Vincent, que es una úlcera a nivel de la mucosa bucal, ¿no? Bueno, esas sí son patógenas, pero generalmente están relacionadas con personas que no tienen buenos hábitos higiénicos a nivel de la boca. Me voy rápidamente al diagnóstico. Es importante que para hacer el cultivo, sobre todo de Actinomyces y Cutibacterium, etcétera, las muestras deben ser tomadas con mucho cuidado, porque evitando la exposición al ambiente, porque ahí hay oxígeno y lógicamente van a inhibir el crecimiento de las mismas. Entonces, cuando son abscesos grandes, generalmente la recolección de la muestra se hace por punción, utilizando una jeringa y haciendo un aspirado del contenido del absceso. Así en la jeringa las muestras se llevan a unas campanas donde existe un medio ambiente anaeróbico, totalmente anaeróbico. Entonces ahí sí se puede trabajar, digamos, en la siembra sobre medios enriquecidos. Frecuentemente se utiliza la dar sangre, pero el cultivo se va a hacer en este tipo de ambientes. Lo más frecuentemente utilizado es la famosa jarra de Gaspach, donde tenemos dos reactivos muy importantes, que son el bicarbonato de sodio y el borohidrato de sodio, que al reaccionar, cuando están en esta bolsita, aquí en esta bolsita están estos dos reactivos, está cerrada herméticamente, y para activarla, pues se abre un extremo, se coloca agua, y al colocarse agua van a reaccionar estos dos y van a liberar CO2 e hidrógeno. Aquí arriba tenemos unas perlitas de paladio que son capaces de captar el oxígeno que puede haber en la jarra, y que con este hidrógeno van a formar agua, que no tiene ninguna
importancia en la condición anaeróbica, sí se va a llenar de CO2 la jarra, va a crear condiciones pues de anaerobiosis, o sea, todo el oxígeno va a reaccionar con este hidrógeno que está siendo liberado por estos dos reactivos. En esta jarra se colocan las cajas Petri con las siembras realizadas en condiciones anaeróbicas y se coloca también un indicador de anaerobiosis que generalmente es una cintita de azul de metileno. Y cuando no hay oxígeno, de azul se vuelve incoloro, ¿no? Entonces, si vemos que la cinta está incolora, estamos seguros de que hemos creado un ambiente ideal para el desarrollo de este tipo de bacterias. Esto se abre siempre en la campana anaeróbica para ver a las bacterias, se las identifica con la tinción de Gram y algunas pruebas, además, que se pueden hacer viendo un poco su metabolismo como lo hacemos con las enterobacterias. Generalmente el cultivo de estas bacterias lo hacen en laboratorios muy especializados. No hace cualquier laboratorio, lógicamente por las condiciones y los requerimientos de equipos para realizar el cultivo. Y me voy a ir rápidamente al tratamiento. El tratamiento, como todas las bacterias, pueden ser sensibles a los antibióticos. Y hemos visto que en este cuadro, que está también en la clase que les he dado, tenemos un grupo de antibióticos que están destinados para los gram positivos, como ser, por ejemplo, el linezolid, la rapamicina, la vancomicina. Y otro grupo de antibióticos que están más bien relacionados con los gram negativos, como el astronam, los aminoglucósidos y la colistina principalmente. Y luego tenemos los antibióticos de alto espectro, donde tenemos aquí las cefalosporinas, las quinolonas, las sulfas, y mucho más amplio espectro y demás sinergismos de acciones, digamos, tenemos las penicilinas de amplio espectro unidos a inhibidores de beta-lactamases, ¿no? La piperacilina, tazobactam, luego la tigecyclina. Y para bacterias anaeróbicas se pueden utilizar también esos mismos antibióticos acompañados del metronidazol, que es el antibiótico ideal para el tratamiento de las bacterias anaeróbicas, ¿no? Pero ya les hablé cuando veíamos actinomyces, el tratamiento es principalmente penicilina, ¿no? Principalmente penicilina. Por mucho tiempo, porque es mucho menos tóxico que el metronidazol. Bueno, con esto voy a quedarme acá, chicos. Les agradezco por su presencia. Cada vez menos estudiantes, pero no importa. Están las grabaciones, les va a servir de mucho. Nos vemos el próximo lunes, creo que es mi última clase, para entrar luego a la parte de virología. Que tengan buena tarde, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.